para mí es un honor pues estar aquí frente a ustedes y es un gusto muy grande que pues nace de aquí, del corazón, poder estar con ustedes y poder llegar a cada uno de los lugares donde están, allá en su casita, en la cocina, en la habitación, en la oficina. O sea que un abrazo muy grande y muy efusivo para todas esas personas quienes quieren llegar a comunicarse con nosotros y llegar a tener un poquito de claridad acerca de muchos puntos que nos aquejan o que nos alertan en la vida. Esta es la motivación pues para que nosotros tengamos una invitada de lujo hoy, la doctora Liliana Duque Restrepo, quien es una odontóloga muy famosa de nuestra región, porque es una persona quien se ha dedicado a cuidar nuestra cavidad oral y a cuidar el riesgo que nosotros tengamos dependiendo del estado de nuestra condición oral. Entonces, doctora Liliana Duque, hola, mi amiga, te felicito por toda esa trayectoria que has hecho y por todo lo que has hecho también por la imagen de nuestro país en el exterior en cuanto a lo que atañe a la salud oral y a la repercusión que ésta tiene en todo el sistema, en todo el cuerpo. Entonces cuéntanos, doctora Liliana, ¿dónde estás laborando ahora? ¿Dónde es tu ubicación? ¿A qué te dedicas? Bueno, Doris Amanda, es un placer estar de nuevo aquí en el programa contigo. Disimulas mucho el afecto que me tienes, entonces eso hace un poquito difícil la situación. La realidad es que sí he tenido pues el placer de trabajar en la salud oral durante 25 años ya, y eso ha sido pues un placer en la vida y un gran honor. Yo sigo trabajando en los programas con la Secretaría de Salud Pública de Manizales. Estamos ya desde hace algún tiempo liderando la política pública de salud oral para Manizales, y eso nos ha permitido como foguearnos y acompañar muchos procesos en otras ciudades del país. Estamos en este momento, digamos, acompañando la formulación de una política pública para salud oral en Medellín. Desde el año pasado empezamos, ahora en el mes de septiembre tenemos una mesa de trabajo conjunta con la gente de Salud Capital. Y bueno, eso es buscando escenarios de trabajo, poder incorporar la salud oral en los ambientes cotidianos, que la gente reconozca que la salud oral es mucho más que ir al odontólogo una vez al año, cuando mucho, porque muchas personas pasan más de un año y ni siquiera van a una cita odontológica, ¿cierto? Entonces hay mucho trabajo hoy y sobre todo que hay mucha comprensión de la importancia de la salud oral en la calidad de vida de las personas. Y esa convicción hoy demostrada por la evidencia científica nos obliga a comprometer a cada una de las personas a que asista a sus controles odontológicos, a que tome una responsabilidad directa sobre su cuidado oral, a que haga una práctica de higiene oral adecuada. Todos sabemos que hay que lavarnos los dientes, pero son muchísimas las personas que pueden acostarse muchas veces sin haber hecho una higiene oral adecuada, ¿cierto? Y esto definitivamente afecta a la salud general de las personas. Nosotros cuando estamos en primaria comenzamos a observar, a recibir la clase del tracto digestivo. El tracto digestivo comienza en la boca y tiene unos componentes y nos vamos de allí desde los componentes de la boca, la lengua, los dientes, la orofaringe, el esófago y en fin, de allí hacia abajo. Pero resulta que de pronto hemos olvidado mencionar dentro de estos componentes algunas sustancias que son muy importantes y que acompañan y dan el pH o la acidez de la cavidad oral. Hablemos un poco de la saliva, doctora. ¿Por qué la saliva es tan importante? La composición, ¿por qué la saliva de una persona es distinta a la otra? Sí, esa parte es muy importante. Hoy entendemos claramente que los componentes de la saliva están pues directamente asociados en la nutrición que tiene la persona, o sea, de acuerdo a su alimentación es la calidad de su saliva, y de manera pues muy integrada la calidad de la saliva hace que se dé una buena alimentación. Entonces, la saliva tiene una cantidad de sustancias que entre ellas pues las más importantes son las enzimas digestivas,
y esas enzimas, sobre todo la amilasa, son las que ayudan a hacer esa primera fase de la alimentación que se da durante la masticación, y la masticación debe ser un proceso lento, acompañado de una adecuada higiene, ¿cierto? Porque si la boca está limpia, la saliva está concentrada en degradar esos alimentos inicialmente, ¿cierto? Pero si en la boca hay una cantidad de restos previos, microorganismos, el proceso ya se empieza a ver afectado. Y en todo caso la saliva tiene esos componentes enzimáticos que degradan inicialmente los alimentos y que permiten que en su paso al estómago, que es donde se va a dar las primeras fases de absorción de nutrientes, se dé un proceso armónico, ¿cierto? Entonces, el pH, el nivel de acidez del alimento, cuando se mastica adecuadamente en la boca y por un tiempo prolongado, permite que los nutrientes en las fases ya digestivas, en la parte del estómago, puedan ser absorbidos adecuadamente. Y por eso es muy importante recordarle a las mamás que a los niños, después de los 2 años máximo, ojalá después del año y medio, ya tenemos que empezar a darles cosas duras, cosas que los niños muerdan. Pero muchas mamás conservan por mucho tiempo en esa primera infancia el hábito de hacerles solo papillas, de darle todo molido, todo. No, los niños tienen que usar los dientes porque además de todos los beneficios nutricionales, tiene también el componente de que al mover los maxilares, al hacer las presiones entre los dientes, se da un adecuado crecimiento de los huesos maxilares. O sea que la costumbre del llamadientes tiene un objeto, y es hacer que los dientes tengan ese estímulo para que comiencen su brote fisiológico. Pero también aquí hay una cosa muy importante para llamar la atención. Estos llamadientes que utilizamos en los niños, que son de plástico y de unas cosas duras, que son derivados plásticos, tienen en su composición muchos elementos que son disruptores hormonales. Por lo tanto, el mejor llamadientes que nosotros podemos utilizar en el niño es iniciar con, así como dice la doctora Liliana, tener un elemento que nos haga estimular la encía para que ese brote dental sea en una forma efectiva y adecuada. O sea que la comida, tener el chirito de carne aparte para que el niño vaya teniendo la relación de boca-mano-boca, boca-mano, ¿sí? O sea, una relación, allí vamos a estar jugando a un desarrollo adecuado psicomotor del niño y a un desarrollo adecuado de lo que va a ser el brote del diente. Doctora, nosotros tenemos dentro de las costumbres utilizar pocos elementos duros. Anteriormente nosotros encontrábamos cómo utilizábamos, por ejemplo, la rompecamisa en los frijoles, ¿sí? Y eran unos frijoles que eran deliciosos, donde nosotros teníamos que tirar, y eso hacía que hubiese un desarrollo adecuado del brote dental. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días. Tenemos problemas con la... Bueno, mientras nuestro televidente puede hacer conexión, vamos a hablar acerca un poco más de esa primera fase masticatoria del ser humano. ¿Cuándo comienza el ser humano a masticar? Cuando nosotros estamos en la cavidad uterina, allí nosotros masticamos, deglutimos. Sí, hay toda una fase inicial desde que se presenta el desarrollo intrauterino, en donde hay una deglución del líquido amniótico dentro de la placenta. Pero esto es más un mecanismo como de difusión de líquidos, ¿cierto? Realmente el patrón deglutorio empieza en el niño a instaurarse es después del nacimiento, y por eso es tan importante que los niños aprendan ese mecanismo de succión y deglución desde el seno materno. Es como está diseñado perfectamente por la naturaleza. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando intensamente en
realmente intensificar la lactancia materna como la práctica exclusiva de alimentación en los primeros 6 meses de vida. Realmente uno no se explica, y ese es un ejercicio en el que venimos trabajando hace un buen tiempo, uno no se explica cuándo fue que se posicionó tanto esa alimentación complementaria y el uso de biberones en nuestra cultura, y de dónde surgió eso. Eso es lo más antinatural. Lo correcto y lo adecuado es que todos los niños inicien su vinculación afectiva con la madre y todo su proceso de interacción con el mundo externo es a través de la lactancia materna. Los expertos, que son muchos, y en especial los expertos locales y regionales, por ejemplo, la doctora Olga Lucía Chávez, que muchos la conocemos, que lidera todo el trabajo en lactancia materna, dice de manera muy graciosa, pero es cierto, que si a la lactancia materna se le encontrara más bondades, se la tiraban, porque es que están demostrados alrededor de 45 beneficios directos en el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, la deglución es un patrón funcional que se desarrolla al tener la alimentación directa desde el pezón de la madre, ¿cierto? La posición en la que se hace la alimentación permite que el niño haga un movimiento de la mandíbula que impulse los alimentos líquidos hacia el esófago y pues todo el mecanismo deglutorio. Ese patrón deglutorio inicial del niño de los primeros 6, 8 meses empieza a modificarse cuando salen los dientecitos. Cuando salen los dientecitos, ya el patrón deglutorio no es porque el niño selle los labios contra el pezón de la madre, sino que hay además un selle de esos dientes y la lengua ayuda en esa propulsión de los líquidos hacia atrás. Entonces, es un patrón funcional que se desarrolla desde los primeros meses y que además tiene que ser monitoreado, porque en algunos casos, sobre todo aquellos niños que no son alimentados con leche materna, sino con biberones muy rígidos, de siliconas muy rígidas, gomas muy rígidas, desarrollan unas alteraciones que son responsables en muchas ocasiones de los problemas de mordida, de las maloclusiones. Entonces es muy importante que el niño tenga ese patrón inicial para que la deglución y la masticación se vayan desarrollando como es de manera natural. Nuevamente tenemos un intento de comunicación. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Más que una pregunta para la doctora, es felicitar a la doctora Liliana. Ella tiene un calor humano increíble. Le perdió las 4 cordales a mi hijo y no pasó absolutamente nada. La doctora es una linda. Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos de acuerdo. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que ese es un tema bastante bonito, bastante interesante. La extracción de cordales, que muchas personas siguen cuestionando y menospreciando, es realmente en la mayoría de los pacientes un procedimiento indispensable. Son muy pocos los pacientes, y eso lo hemos mencionado en otros programas, que durante su vida no requieran la extracción de las cordales. De pronto eso está más asociado a que los pacientes perdieron los dientes, otros dientes, entonces las cordales ocupan una posición funcional. Pero en la gran mayoría de los pacientes sacar las cordales es indispensable, y hacerlo bien planeado, cuando el paciente no tiene ningún síntoma, sino que se diagnostica que tiene ese riesgo, hacerlo con todas las condiciones y los cuidados previos, durante, los cuidados de la mamá. El éxito no es solo del profesional, es el cuidado que tenga el paciente también en la casa. Eso permite que sea un procedimiento muy inocuo, con el que el paciente cursa por unos 3 o 4 días de molestias básicas, unas restricciones 1 o 2 semanas de sus prácticas cotidianas, pero que le ayuda muchísimo al futuro a las personas. Bueno, nuevamente tenemos otra llamada. Adelante. Muy buenos días. Es que tengo una inquietud muy grande, doctora. Claro. Lo que pasa es que a la hija mía tiene 39 años y le cayó culebrilla en la cabeza y se le complicó con parálisis. Y lleva terapia, ya casi 30 terapias, y la mejoría pues es poca. ¿En qué parte de la cara? En el lado izquierdo. En la parte inferior. Sí, señora. Bueno, muy bien. Aquí, muchas gracias por su llamada. La culebrilla es la manifestación del herpes zóster. Recordemos pues un poquito de la epidemiología del herpes zóster, que cuando nosotros tenemos esta manifestación es porque antes hemos tenido contacto o hemos padecido de varicela. Entonces
La varicela prácticamente es la puerta de entrada a lo que pueda ser el desarrollo futuro del herpes zóster. En algunas personas es muy intenso el síntoma. El herpes toma la raíz nerviosa, la inflama y prácticamente la denuda. Por eso la recuperación es supremamente lenta, dispendiosa, y cuando logra coger ciertas ramas como las del facial y las del trigémino, es una patología intensamente dolorosa, tanto pues que el paciente en muchas ocasiones tiene que prolongar el tratamiento por meses, inclusive por años, para evitar la sintomatología dolorosa. Cuando se manifiesta la parálisis, entonces este paciente tiene que permanecer en actividad física dirigida por un terapista ocupacional y por un terapista de fisioterapia para que logre recuperar nuevamente el movimiento de la parte comprometida. Este es un procedimiento lento, hay que tener un buen aporte de colina, que es un neurotransmisor, y hay que tener una muy buena alimentación, pero sobre todo paciencia y persistencia con el ejercicio. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE. Bueno, aquí continuamos con este tema tan apasionante que es nuestra puerta, los dientes y la boca. Doctora Liliana, cuéntanos qué trascendencia tiene una alimentación correcta en las fases del embarazo para hacer que las características del diente que va a acompañar toda la vida a este paciente sea adecuada. Pues toda, Doris Amanda, toda la trascendencia, porque definitivamente la calidad de los dientes y de la salud oral de una está determinada desde la vida intrauterina, desde la fase de formación. Recordemos que los dientes de leche, los dientes temporales, pues le salen al niño cuando ya tiene unos meses de vida, pero esos dientes se formaron en el niño, se empiezan a definir y a esbozar entre la sexta y octava década de la vida, empiezan a esbozarse. Y en ese proceso de crecimiento y desarrollo intrauterino, la formación de los dientes temporales se completa en el último trimestre del embarazo. Entonces, la calidad de esos dientes temporales está determinada por todo ese aporte de calcio que tiene la mamá en su alimentación durante el embarazo. Pero escúchame, ¿sexta década? No. Se empiezan a definir y a formar en la sexta semana de embarazo, que es cuando se empieza a formar todo el patrón facial, entre la sexta y la octava semana del embarazo. Pero entonces en ese crecimiento y desarrollo, la calcificación, porque ellos primero como que se definen, se van formando las celulitas, en fin, pero la calcificación y la formación de las coronas se da en ese último trimestre del embarazo para los dientes temporales. Y en ese mismo periodo es cuando se definen los gérmenes, o sea, cómo se van a formar los dientes permanentes. O sea, cuando el niño nace, así no le veamos ningún diente, ya dentro de los arcos, dentro de sus huesos maxilares, tiene los dientes temporales formados, las coronas de esos dientes. Se están acabando de perfeccionar las raíces para que ellos puedan salir en esos primeros años de vida. Pero ahí también, cuando el niño nace, tiene ya definidos qué dientes va a tener y cómo los va a tener, y ya ese proceso de maduración de los dientes permanentes se va evolucionando y empieza como a consolidarse más o menos entre el año y medio y los 4 años, que es una etapa muy importante por la cual también esa alimentación de los niños enriquecida en calcio les fortalece los dientes y todos sus huesos. Y además hay que tener mucho cuidado con el tema del flúor. Es por eso que insistimos mucho que en los menores de 5 años hay que controlar el flúor, porque es muy bueno el flúor a nivel tópico, el que recibe el diente topicado sobre su superficie. Pero ahí ya no podemos permitir nosotros aquí en Colombia hoy
que los niños vayan, por ejemplo, a tragar crema que tenga mucho flúor, porque recordemos que en Colombia nuestra sal de consumo humano tiene los niveles de flúor adecuados, entonces ya los niños están recibiendo por la dieta la sal que necesitan, igual las mamás, entonces si ellos degluten cremas con mucho flúor, pues se va a afectar y entonces la cantidad de calcio que se va a incorporar a los dientes puede ser modificada por el flúor, y el flúor es bueno en una cantidad adecuada, pero en exceso puede afectarnos porque se altera toda la estructura de la formación del esmalte dental. O sea que hay una competencia entre el calcio y el flúor. Aquí hay que tener mucho orgullo porque Manizales, gracias al trabajo que se ha hecho desde la Secretaría de Salud y de ese trabajo que tú estás liderando tan importante, prácticamente seremos en el futuro una ciudad cero caries. ¿Cómo es esto? Sí, ese es un sueño de ciudad que es posible, uno se puede permitir tener esos sueños. Nosotros empezamos a trabajar muy duro en salud oral como equipo desde el año 2004 más o menos, y nosotros logramos trabajar intensamente para fortalecer un grupo de trabajo que está apuntando a controlar todo lo que tiene que ver con la aparición de caries. Tenemos en el momento una imagen, es una imagen, creo que es bastante clara, una imagen vale más que 1000 palabras, donde se esquematiza la superficie del diente como en una línea blanca horizontal y se va viendo cómo evoluciona la adhesión de microorganismos sobre esa superficie del diente, como esos microorganismos como que se van agrupando, se van volviendo como más fuertes, más estables, y ante la presencia de restos de alimentos, esos microorganismos se vuelven una matriz que madura y que puede adherirse ya al diente, ¿cierto? Ya en el esquema donde está la figura del diente se muestra cómo esos microorganismos se adhieren intensamente al diente, irritando la encía, y después de que están adheridos ahí en ese proceso de maduración empiezan a liberarse y es cuando empiezan a producir patologías. Ya en esta imagen, por ejemplo, lo que vemos es cómo esos microorganismos que han estado por mucho tiempo ahí en un paciente con mala higiene han deteriorado la superficie de los dientes. Esto es lo que se llama la caries de infancia temprana. La caries de infancia temprana es el resultado de una inadecuada higiene oral en el niño. O sea, las mamás le dicen a uno, es que el niño estuvo muy enfermo y le tuvimos que dar mucho antibiótico. Eso no es cierto, no hay ningún factor externo distinto a los microorganismos y a una mala higiene oral que lleve a este deterioro, porque es cierto que otras cosas vulneran la situación, pero en ausencia de microorganismos y en ausencia pues de placa bacteriana no hay presencia de caries. Entonces es muy importante comprometernos con el cuidado de la higiene de nuestros niños, nuestro propio cuidado, la seda dental, lo hemos mencionado muchas veces, la seda dental es indispensable, el solo cepillado no alcanza porque el cepillado limpia los dientes externamente, pero entre diente y diente se requiere el hilo dental. Y esa calidad del cepillado tiene que ser verificada y direccionada por un profesional de la odontología. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, ay, es que yo no aprendí nunca a lavarme los dientes porque lo que hacía el odontólogo era regañarme, ¿cierto? Tuvimos un momento en la profesión odontológica en que discutíamos mucho esas cosas, pero hoy nos preocupamos porque el paciente tenga un autocontrol, aprenda su práctica de cepillado y logremos evitar esos círculos viciosos que se unen para que se genere la caries, ¿cierto? Si uno tiene un buen cepillado con una adecuada periodicidad, evitamos muchos problemas, no solo a nivel local, caries y enfermedad periodontal, sino que estos problemas vayan a difundirse y a afectar otros órganos, que esto también está demostrado y lo hemos insistido muchísimo, la presencia de caries, inflamación en las encías, todos esos problemas pueden afectar muchos órganos y muy especialmente en la mujer embarazada pueden generar problemas a nivel placentario que lleven a que se presenten niños de bajo peso al nacer, partos prematuros, problemas como la eclampsia y la preeclampsia están confirmados, demostrados, pueden estar asociados a todos esos procesos inflamatorios en los que el organismo incurre cuando hay un irritante como la enfermedad periodontal. Bueno, aquí observamos cómo es trascendental que nosotros tengamos una condición oral que sea adecuada y que sea óptima. O sea,
Estas situaciones que se van convirtiendo en estados inflamatorios crónicos hacen que la mucosa oral tenga un color eritematoso, como si nosotros observáramos que las encías permanecen rojas, inclusive hasta violáceas. Esto hace que se convierta todo este territorio en un caldo de cultivo, no solamente la garganta, sino la cavidad oral, la mucosa, todo ese tejido que está sosteniendo cada uno de los dientes. Así pues, nosotros podemos hablar del aumento en el riesgo cardiovascular cuando tenemos patología oral. Hablemos de esto, cómo es la influencia del estado dental y del estado periodontal con respecto a lo que son las estructuras arteriales y con respecto a lo que es el cerebro y el corazón. Sí, lo que está demostrado es que la misma capacidad de adhesión que tienen las bacterias sobre las superficies en cavidad oral hacen que si estas bacterias pueden por el mecanismo inflamatorio penetrar dentro de los vasos sanguíneos, se van y circulan vía sanguínea, lo que se llaman las bacteremias, que es la presencia de bacterias a nivel del flujo sanguíneo, pueden ir y colonizar cualquier estructura, entonces se van al interior de las paredes del corazón, en la microvasculatura a nivel cerebral, en el riñón, en el hígado, y allí esas bacterias pueden colonizar sobre esas superficies, pueden adherirse sobre esas superficies y formar placas que en determinado momento en su evolución pueden afectar el funcionamiento normal de estos órganos y generar patologías complejas. O sea que aquí podríamos estar hablando de una causa directa de origen oral de una endocarditis bacteriana. Por supuesto. Y las endocarditis bacterianas luego van a generar estados de calcificación. Allí posteriormente tendremos situaciones como que al paciente amerite un cambio de válvulas cardíacas, pero también hay otras bacterias que nos habitan la cavidad oral cuando nosotros no tenemos una buena higiene y que pueden producir unas sustancias que se llaman enzimas, o sea, no es la misma bacteria, sino que ella envía unas sustancias al cuerpo y el cuerpo no alcanza a identificar qué sustancia es. Entonces el mismo cuerpo se ataca. Esto podría ser el origen, por ejemplo, de la fiebre reumática, donde hay origen de dolores poliarticulares, de patología cardíaca, de patología cerebral, inclusive de patología neurológica de origen oral. Entonces, esta es una parte muy importante. Cuando nosotros tenemos patología oral, vamos a tener un estado proinflamatorio constante y esto va a hacer que además nos envejezcamos más rápidamente, porque recordemos que el envejecimiento es un estado inflamatorio crónico. Así pues que no nos vamos a empeñar solamente en vernos jóvenes, luminosos, porque utilizamos un maquillaje adecuado o porque tenemos los tacones más grandes y más que nos hace ver más despampanantes. No, vamos a fijarnos cómo está nuestra cavidad oral. No es el señor que tiene los músculos tan grandes y que nos atraen tanto, no, es cómo está su cavidad oral, cómo es la calidad de lo que consume y cómo es la calidad de la saliva, cómo es la calidad del alineamiento dental, porque esto va a garantizar que esta persona pueda deglutir, masticar y deglutir adecuadamente. Doctora Liliana, aquí nosotros tenemos como una avalancha de pacientes que ya no quieren tener sus amalgamas. Me parece que esta es una parte muy importante porque vamos a hablar de qué es lo que ocurre en este momento con lo de las amalgamas. Sí, ¿Y qué es una amalgama? Definamos qué es una amalgama. Ese es un tema muy interesante. La amalgama es un material a base de iones de mercurio y de plata. La amalgama es un material que se ha usado por muchos años en la odontología, pero también por muchos años ha tenido muchos cuestionamientos, sobre todo porque es un material dental que durante su preparación puede producir
vapores de mercurio y el mercurio es tóxico, ¿cierto? Entonces, la odontología clásica lo que ha buscado es controlar, dadas las calidades de la dureza, la retención, las posibilidades que se tiene con ese material de restaurar partes del diente que se han perdido. Pues la odontología clásica lo que ha buscado es que la preparación sea lo menos tóxica, se hacen cápsulas que tienen el material totalmente contenido para que no se generen, cuidados en el consultorio, en fin. Pero sin embargo, el mundo entero ha venido cuestionando de manera drástica el uso de ese material. De hecho, ya hay un convenio mundial para disminuir el uso de mercurio en muchos escenarios, incluida la minería y todo esto, y la odontología entró allí. En el mundo entero se ha hecho un acuerdo para empezar a erradicar el uso de amalgamas. De hecho, el Plan Nacional de Salud Pública que acaba de salir, los lineamientos, y que obviamente estaremos esperando que en los próximos días en la ciudad de Bogotá, en reunión de referentes de salud bucal en el ministerio, tengamos los lineamientos precisos, pero el Plan Nacional de Salud Bucal ya establece, perdón, el Plan Decenal de Salud Pública ya establece, y seguramente en la formulación que empezamos a hacer ahora de Plan Nacional de Salud Bucal nuevamente, que no vamos a poner más amalgamas. Eso va a implicar una transición en las instituciones de salud, pero el país inclusive, por ejemplo, no tengo pues la confirmación de ese dato, pero entiendo por algunos proveedores que ya se suspendió la autorización de importación de ese producto, o sea, el país ya no está entrando más amalgamas, entonces eso va a generar una cantidad de cosas. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta? Que hay unos riesgos de vapores de mercurio durante la preparación del material y durante la manipulación inicial al paciente, ¿cierto? Que esa se controla con unos cuidados en los protocolos odontológicos. Pero también hay un riesgo y es al retiro de la amalgama. En eso es muy importante que la gente lo tenga presente. Si la amalgama que la persona tiene hoy le está funcionando, lo ideal es que no se la retire. Es solamente si esa amalgama ya empezó a tener un problema, si esa calza se deterioró, si ese diente tiene alguna situación en donde para retirarla hay que tener unos protocolos para evitar que al retirar eso que se genera calentamiento y existe la posibilidad de vapores de mercurio, eso vaya a producir problemas para la salud de las personas. Entonces esos protocolos implican unas dietas muy enriquecidas en vitaminas, siquiera con una semana antes del procedimiento, y en algunos casos, depende de la condición individual del paciente, pues protocolos antioxidantes que los manejas tú también mucho mejor que yo. Entonces, lo que hacemos es preparar al paciente. Cuando uno va a hacerle retiros de amalgama a un paciente, tiene que preparar a ese paciente para poder garantizar que esa situación de riesgo no le vaya a generar ningún problema a la salud. Bueno, esta es un llamado de atención pues para nuestros amigos odontólogos, quienes nosotros, tanto los médicos como los odontólogos, debemos también hablar un idioma común. Nosotros tenemos que aprender a interconsultarnos, y esto me llamó la atención porque en algún momento me llamó una odontóloga a preguntarme: ay doctora, mire, ¿cómo le parece que vino una familia del exterior y hay varios de ellos que quieren retirarse las amalgamas pero en una forma masiva? ¿Usted qué me recomienda? Yo agradecí inmensamente esa consulta porque me parece que nosotros en muchas ocasiones queremos, por una condición estética, asumir una conducta, y en muchas ocasiones el profesional realiza ciertos procedimientos simplemente porque está el paciente allí y el paciente solicitó o exigió tal procedimiento. Para nuestros amigos odontólogos y para nuestros amigos médicos tenemos que ser muy cuidadosos con esta parte que nos refiere la doctora Liliana, porque vamos a hablar un poquito de por qué los antioxidantes. Tenemos un quelante que es la vitamina C, el ácido ascórbico. El ácido ascórbico se encarga de transportar, como en sus carritos, una cantidad de sustancias desde el organismo hacia el exterior. La mayor parte de la eliminación de estos productos los realiza por la vía urinaria.
Entonces, cuando nosotros tenemos, así como la doctora dice, si nosotros tenemos un aporte enriquecido de vitamina C, siquiera una semana antes del procedimiento, vamos a tener una quelación de nuestro cuerpo en una forma efectiva y fisiológica. Y si nosotros además podemos aportarle otros elementos como vitamina A al paciente, idealmente con los elementos de la dieta, todos los productos amarillos, frutas, auyama, etcétera, vamos a permitir que las características de esa mucosa y de esas estructuras blandas de la boca estén preparadas para lo que va a ser un procedimiento, independiente de si se van a retirar las amalgamas o no, pero sí tener en cuenta que nosotros debemos utilizar una sustancia quelante como la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y que además, idealmente, utilizáramos productos de medicina biológica que nos van a ayudar a limpiar el organismo de elementos tóxicos que se han producido, que han llegado a nuestro cuerpo como efecto de retirar, por ejemplo, las amalgamas, ¿sí? Y también de realizar procedimientos odontológicos que de todas formas son una intervención y una manipulación. Entonces, debemos motivarnos a estudiar cuáles son esos elementos, por qué es tan importante tener las estructuras blandas de la boca en perfecto estado y pues obvio la estructura dura que es el diente. Doctora Liliana, vamos a hablar acerca de por qué es tan importante que nosotros asistamos periódicamente a odontología. Por ejemplo, en medicina tenemos protocolizado que la citología cérvico-uterina sea anual, o la vaginoscopia, que sea anual, que el examen de próstata sea anual después de los 35 o 40 años, que la mamografía sea anual después de los 50 años. Pero entonces nosotros tenemos que hacer también una motivación para que la visita al odontólogo sea desde la primera infancia, desde que el niño todavía es lactante. ¿Cada cuánto debemos asistir a odontología? Sí, está como generalizado que los niños desde antes de que les salgan los dientes deben tener su primera consulta cada 6 meses, idealmente hasta aproximadamente los 6 años. Entre los 6 y los 10 años es una etapa que es crítica en odontología, es crítica, porque es la etapa del recambio dental, es cuando el niño está, los americanos lo llaman la época del patito feo, que es cuando tiene dientes de leche, dientes de grande, los tienen en desorden en recreo, y entonces hay una cantidad de dudas, inquietudes, si lo que va a necesitar hay que hacérselo ya o después. En esa etapa, entre los 6 y los 10 años, generalmente tenemos que ver a los niños cada 3, 4 meses, esa es una etapa crítica. Después de eso, hasta los 19, 20 años, estamos viendo a los pacientes cada 6 meses, nuevamente, y después de eso, una vez al año. Yo con mucho respeto, en muchas ocasiones manifiesto mi preocupación. La gente, y lo hemos mencionado muchas veces, la gente se preocupa por llevar el carro al taller, la gente se preocupa por hacerle mantenimiento a la moto, la gente se preocupa por hacer limpiezas en la casa periódica, ¿cierto? Pero no se preocupa por su salud y su autocuidado. Hay muchas personas que para sorpresa de uno pueden pasar años sin ir al odontólogo. A uno les llega gente de todos los niveles, de todas las ocupaciones. No, yo hace como 5 años no vengo. O sea, es que lo que pasa es que en el control odontológico lo ideal es eso, que la persona vaya periódicamente y encontrarlo muy bien, si hay algún detalle corregirlo, estar pendiente de alguna situación. Pero lo ideal, y digamos en nuestro sistema de salud, que tenemos una de las mejores coberturas de Latinoamérica, el paciente tiene derecho a 2 controles anuales hasta los 19 años y un control anual por el resto de la vida. Por el resto de la vida, inclusive aquellas personas que tienen prótesis total. Es que si el paciente tenga prótesis total, hay que hacer unas evaluaciones de la mucosa, ¿cierto? Y estar pendiente de cualquier cambio, cualquier irritación que pueda estar evidenciando algún problema. Vamos a hablar un poquito del campo bacteriológico también. ¿Por qué en ocasiones se presenta que después de algún procedimiento dental o algún procedimiento oral, resulta con que el paciente tuvo una septicemia? ¿Qué fue lo que ocurrió allí?
Claro, está muy asociado con lo que analizábamos hace un buen rato con respecto a la enfermedad periodontal, y es que durante cualquier manipulación en la cavidad oral, de la misma manera que hay sangrado, esos vasos que se han roto y que están liberando sangre, pues, y cuerpos formes al exterior, esos vasos que están rotos pueden permitir que microorganismos del medio oral penetren y vayan por vía sanguínea a diferentes sitios. Entonces, esa bacteremia en un paciente que tiene, digamos, su situación general afectada, sus mecanismos inmunológicos deprimidos, que no tiene una capacidad de respuesta inadecuada, con algún nivel de desnutrición, con problemas de tipo alcoholismo, pacientes fumadores, es decir, donde la capacidad de respuesta biológica del organismo esté disminuida, pues esa batalla se la pueden ganar los microorganismos, ¿cierto? Y entonces producirse infección en diferentes sitios que puedan llevar a descompensar el paciente. La realidad es que muchos pensamos en salud oral colectiva, que tal vez el problema es que para la comunidad y para la gente no hay una percepción y no hay como total convicción de que es que la boca puede convertir un problema grave de salud, ¿cierto? Eso lo vemos como que eso pues es muy difícil de que pase, y si bien el número de casos por los cuales un paciente con una enfermedad oral termine severamente comprometido en una unidad de cuidados intensivos son bajos, existe. Sí. Y en todo caso, lo que sí hay en esa enorme brecha entre los pacientes sanos y los pacientes que se mueren por los dientes, ¿cierto? Lo que sí hay es una gama de posibilidades de procesos inflamatorios crónicos ahí, subclínicos, que van teniendo inconvenientes. Ahora, no hemos tocado sino la parte como biológica realmente, ¿cierto? Pero es que hay otra parte muy importante asociada con la buena calidad de vida que dan los dientes, y es que uno lo ve, las personas que tienen problemas de halitosis o tienen problemas estéticos en su malposición, son personas que socialmente no pueden integrarse de la misma manera. Con los niños lo vemos, muchas veces ese niño retraído, ese niño, hace unos días en un trabajo que estamos haciendo con la primera dama, liderando unos proyectos en los que queremos trabajar mucho en lo de erradicar la caries de infancia temprana, y que estamos consolidando nuestro trabajo para una investigación que esperamos hacer en los próximos días, que nos va a aportar muchísimo. Ella me insistía, o sea, es que tenemos que trabajarle mucho a la gente en entender que es que la salud oral de los niños es mucho más que verle el diente bonito, es saber que el niño se está pudiendo alimentar bien, está interactuando bien, no tiene miedo a hablar, se siente bien, tiene una autoestima porque está feliz con su situación oral, y eso también hace una parte muy importante de la calidad de vida de las personas. Eso es totalmente cierto, inclusive en cuanto a la disposición personal. Por ejemplo, en mi consultorio yo en ocasiones observo pacientes que están hablando como así, o como que son tapándose la cara porque tienen pena de que se le vea su condición dental. Entonces, sí, ya entramos de verdad a lo que es la cultura de la higiene y de la salud oral. Y eso hay que estimularlo en todas las etapas. Si ya esta persona está adulta y bueno, y tiene su prótesis o parcial o total, en fin, pues simplemente debe conservarla en unas muy buenas condiciones. A mí me llama la atención, doctora Liliana, esta parte acerca del origen de las bacteremias, porque en muchas ocasiones el médico que atiende al paciente en un servicio de observación o en un servicio de urgencia se lleva este interrogante, pero ¿de dónde es el origen de la septicemia que este paciente tiene? ¿Cómo así que este paciente hizo una meningitis, pero fue de dónde? Sí. Entonces comenzamos a observar rutas. Que el paciente de pronto había tenido una diarrea previa, y de pronto comenzamos a dar tumbos por una parte y por otra, y resulta que estábamos cerquitica, estábamos en la cavidad oral. Entonces ese es un llamado de atención para que los médicos también allá en el servicio, en su consultorio o en el servicio de urgencias, también miremos, también observemos las características de qué es lo que ha ocurrido, el antecedente previo, próximo a haber asistido a una consulta de odontología. En estos días estuve observando una radiografía de un paciente, una radiografía panorámica. Me llamó la atención observar
el tamaño de esos dientes de ese paciente, porque prácticamente esos incisivos iban hasta los senos maxilares. Aquí me llevé yo un interrogante y estuve pensando, ¿cómo es que esos incisivos tan largos y esos caninos tan largos llegan hasta la estructura del seno maxilar? Entonces, ¿qué pasa cuando indiscriminadamente nos hacemos retirar una pieza dental en cualquier sitio? ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones allí? Claro, de hecho, por muchos años la discusión sobre muchos sinusitis que se han tratado como problemas sinusales primarios y no como problemas odontológicos ha existido. La realidad es que son muchos los casos en que el origen de la patología sinusal está asociado a los dientes. Y sí, cuando la destrucción obliga pues a la extracción dental hay que hacerlo con mucho cuidado porque se puede generar una comunicación orosinusal, se pueden generar, es tal vez de las complicaciones más temidas y más complejas de manejar en cirugía oral básica, ¿cierto? Pero de todas maneras la idea es que hay cada vez condiciones más seguras para la atención odontológica, ¿cierto? Y estamos cada vez en la profesión trabajando más intensamente por hacer prácticas que garanticen mejores resultados para nuestros pacientes. Vale la pena, por ejemplo, mencionar que hoy en día por norma, por guía de manejo adaptada desde el Ministerio Nacional y además por ética, ningún profesional puede hacer una extracción sin radiografía. O sea, si tú no tienes una radiografía, ojalá panorámica en la mayoría de los casos, al menos una radiografía periapical, que son aquellas de tamaño muy pequeño que reproducen más fielmente el tamaño de los dientes, la relación de los dientes. O sea, si tú no tienes una radiografía no puedes hacerle una extracción al paciente, ¿cierto? Porque tú tienes que ver cómo está la base ósea, qué está pasando para evaluar los resultados posteriormente. Aquí esa parte es muy importante porque mira que, por ejemplo, en muchas ocasiones nosotros como médicos recibimos al paciente y simplemente diagnosticamos, esta es una sinusitis maxilar. Hacemos unos puntos, registramos unos puntos dolorosos y simplemente es una sinusitis y abordamos el tratamiento para una sinusitis. Pero no abrimos la boca del paciente y no registramos cómo están sus encías, cómo está el color del diente, cómo está la condición del diente. Así pues que invitados a nuestros colegas médicos para que cuando nosotros tengamos un paciente con patología de vías respiratorias altas, también miremos la cavidad oral, pero también nos dediquemos a mirar encías y a mirar cómo es la situación de los dientes. Doctora Liliana, te cuento que este programa, en este momento, nos están recibiendo esta señal en Armenia, en Pereira y en muchos municipios. Entonces, cuéntanos cuál es tu ubicación, y cuáles son los campos en los que tú te desempeñas, porque parece que fuera como muy sencillo, el diente y ya, pero resulta que tú haces unas magias maravillosas. Bueno, no, la realidad es que mi especialidad clínica es en el área de la estomatología y la cirugía oral. La estomatología es la denominación como más de corte europeo, ¿cierto? Así lo llaman los europeos y Colombia, desde la Universidad de Antioquia, que fue la primera escuela de estomatología, y muchas escuelas en el país. Yo soy de aquí, de la Universidad Autónoma de Manizales, que fuimos hijos de la Universidad de Antioquia. La estomatología es el estudio de la boca primitiva, del estomodeo, que es como se llama en el feto en formación. Entonces, es como la medicina oral. Nosotros, obviamente, además de todas las enfermedades más prevalentes que son caries, enfermedad periodontal, también evaluamos una cantidad de cosas relacionadas con el trauma, las lesiones tumorales, las lesiones del desarrollo, de toda la cavidad oral, lengua, labios, huesos, ¿cierto? Es mucho más integral.
Y muy especialmente uno tiene como líneas de trabajo, pero muy especialmente es como ese enfoque del cuidado oral en general del paciente que tiene un compromiso sistémico, ¿cierto? Entonces, aquel paciente diabético, el paciente que tiene problemas de tipo endocrinológico, pacientes que tienen situaciones en su cavidad oral que puedan ser manifestaciones de esas enfermedades o que puedan agravar sus enfermedades. Entonces, es como el énfasis que tiene nuestra especialidad. ¿Y tu ubicación dónde es? Bueno, en mi consultorio es aquí en Manizales, en la carrera 255184, en el edificio Cosmópolis. El teléfono fijo es 881-0499. Repitamos ese teléfono. 881-0499. Bueno, les cuento que cuando uno tiene una condición inflamatoria oral y estas bacterias migran o estas sustancias enzimáticas migran por el torrente sanguíneo, allí se va generando estados proinflamatorios a nivel arterial. Y el solo hecho de tener un pequeño estado inflamatorio arterial puede generar depósitos de ateromas, y esos ateromas luego se pueden desprender y pueden ir a obstruir arterias como las coronarias, o pueden ir y migrar hasta el cerebro y ocasionarnos un accidente cerebrovascular de origen trombótico, pero ya sabemos cuál es el origen. Entonces miremos que no solamente es la dieta y todo lo que nosotros no hagamos de ejercicio y todo lo que nosotros nos comamos de más de chicharrón, sino esa situación y de harinas, esa situación que nosotros tenemos a nivel oral. Les recuerdo que mi nombre es Dorisamalda Henao Serna, que soy su médica cirujana colposcopista. Este programa me encanta porque es una ventana abierta a todas las consultas que se quieran realizar y que en muchas ocasiones ustedes nos ponen a estudiar. Eso está muy bien. Dentro de las características que tiene el médico es esa, tener la capacidad de decir, hasta aquí llegué y debo ir a estudiar o a consultar o debo derivar mi paciente, porque el conocimiento es infinito y entonces tenemos que utilizar las herramientas que nos dan nuestros otros colegas que se han especializado o subespecializado en otras ramas que nos deben complementar. Doctora Liliana, ¿qué características debe tener la cavidad oral durante la noche? Bueno, eso es algo que es muy importante insistir. Siempre hemos dicho que es muy importante dormir con los dientes limpios, porque durante la noche la saliva deja de producirse. Entonces, cuando uno está dormido, las glándulas no están generando el volumen de saliva y la saliva permanentemente ayuda a mantener la boca en unas condiciones de un pH neutro. Si no se produce la saliva durante la noche y en la mañana, muy seguramente vamos a tener un nivel de acidez, por eso es que las personas tienen en la mañana un aliento un poquito fuerte, ¿cierto? Y eso se controla cada vez más en la medida en que haya muy buena higiene oral en la mañana en la noche antes de acostarse con los dientes limpios, y en la mañana antes de consumir cualquier alimento, una muy buena higiene oral para eliminar cualquier microorganismo que haya colonizado durante la noche. Te agradecemos inmensamente esta invitación que has aceptado y te agradecemos el conocimiento que nos has impartido. A ustedes les deseamos un muy feliz fin de semana. Los esperamos el lunes con un nuevo tema apasionante. Recuerden que nuestras líneas están abiertas a ustedes y recordemos que la salud comienza en el bienestar emocional y afectivo. Un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana.